Yacimientos carboníferos de Río Turbio hoy fue noticia porque su flamante nuevo director, o interventor, creo que es el término correcto, Aníbal Fernández, dejó cesantes a 417 trabajadores que habían sido nombrados sobre el final, al fleje de la gestión anterior, allí por noviembre del año pasado. Bueno, queremos conocer más acerca de esto y por eso estamos en comunicación. Aníbal, ¿cómo te va? Diego te saluda. Hola Diego, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la decisión esta de cesantear 417 trabajadores? Lo de cesante no existe. Bien. Les cuento un chiquitito de historia para que se comprenda lo que pasó. Dale. El 25 de octubre, el interventor anterior sacó una resolución, la 95, con un contrato fijo para 419 agentes. Entre el 15 de octubre, que no sé por qué le regaló 10 días, y como 95, porque lo puso desde el 15 de octubre, hasta el 30 de noviembre. El 29 de noviembre firma una resolución, la 127, en la cual mete de esos 417 agentes en planta permanente. Y en esos considerando habla de los antecedentes, que por supuesto no existe ninguno, de habilidad financiera, inversiones que le hicieron y que las programadas, mentira, no hay ni hicieron ni hay programadas, capacidad operativa, rendimiento, es factible la explotación del yacimiento, todo mentira, está parado desde agosto del año pasado, las decisiones tomadas consolidan la producción, dice, inicia un proceso de continua extracción, generación de energía, y por eso tengo que tomar 417 personas. Todo falso. Por cada cosa que nosotros vamos mostrando, y en la resolución está en el Facebook de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, en cada caso explicamos con un informe de lo que está diciendo que es falso, porque el 24 de abril del año 2018 inició un proceso preventivo de crisis con la vocación de echar 500 personas. Y ahí dice que la gravísima situación en la que se encuentra, que es inviable desde lo productivo y lo económico, denuncia los 4 convenios colectivos de trabajo, sobre dotación, sobre dimensionamiento y todo ese tipo de cosas, que dura hasta el 3 de septiembre del 2019, en donde levanta este tema porque dice que no se ponen de acuerdo con los gremios. La realidad es que ya había procedido las primarias y ante las primarias se habían dado cuenta de cuál iba a ser el resultado que se venía. Dicta esta resolución, la 127, ad referéndum del ministro, que el ministro nunca firmó. La actividad está parada desde agosto del 2019, le deben 6.000 millones de pesos a la FIP. El artículo 33 de la Ley de Administración Financiera dice que uno no puede embarcarse en cualquier tipo de compromiso si no tiene la partida que lo justifique, no la tiene ni la del 2019 ni la del 2020. El interventor no está habilitado para incorporar agentes a la planta permanente. La resolución no tiene objeto cierto y jurídicamente no es posible que se lleve a la práctica. Todo eso hace que entonces, en función de la Ley de Procedimientos Administrativos, uno tenga que revocarla. Por eso te digo que no es una cesantía, sino revocamos dice la ley puntualmente, cuando un acto es nulo de nulidad absoluta, hay que revocarlo. Y es lo que yo tengo que hacer como funcionario. O sea, y aclaro, sí. Y con esto ya creo que te di un panorama bastante grueso, el interventor dictó el acto en franca desviación del poder, porque no es que él comete un error de apreciación del negocio, porque en definitiva es una empresa que va a vender carbón, que va a vender energía, que él apreció mal los negocios. Lo hizo deliberadamente porque él sabe que cambian las autoridades, porque cambia el gobierno. Esto es imposible de no darse cuenta. Y la realidad es que tanto vos como yo, si no tuviéramos una profesión como la que tenemos, y tenemos que buscar trabajo, recurrimos a los diarios, a las radios, a la televisión, a afiches eventualmente en las calles. Acá nadie hizo eso. Los fueron a buscar a uno por uno y muchos de ellos firmaron sus contratos o la pretensión del trabajo en los consejos deliberantes de Río Turbio de 28 de noviembre ligados a la política del PRO. Bueno, eso es un tema accesorio que lo comento nomás. Nosotros, la ley me obliga a mí a revocar el acto que es nulo de nulidad absoluta y eso he hecho. Y esa revocación, en efectos prácticos, significa que estas 417 personas... Que se quedan sin el trabajo porque ellos nacieron al reconocimiento por parte del yacimiento de un hecho nulo. ¿Vas a denunciar al ex interventor? Es Omar Seidán. Sí, si ustedes se fijaran en el Facebook de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, ahí está la resolución que explica con lujo de detalle lo que les estoy diciendo y que además está soportado por los informes cada uno, sino que además la segunda resolución instruye a los abogados para que presenten la denuncia penal. ¿Lo vas a denunciar penalmente por todo esto que estabas explicando recién?
Sí, claro, alguien tiene que hacerse responsable. Yo hice la parte que me corresponde. Tengo que revocar formalmente ese acto nulo. Pero además todo lo demás lo tiene que dar las explicaciones él, porque si no las doy yo, ¿no? Aníbal, antes de pasar a unos temas nacionales que quiero escuchar tu opinión, te quiero comentar algo, porque yo estuve en Río Turbio el año pasado, conozco bastante la situación de la mina, y hay un fenómeno que no sé si estás al tanto, pero si no te pongo al tanto, que es un mito que proviene y tiene un origen exclusivamente patriarcal, y es el de que las mujeres no pueden entrar a las minas. No es algo, por supuesto, que sucede solamente en Río Turbio, sino que sucede casi a nivel mundial, ¿no? Así es, solamente el 4 de diciembre, día de Santa Claro. Bárbara, se puede acercar a Boca de Mina. Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, que se trata de un mito, de una creencia que tiene un origen netamente patriarcal, ¿pensás tomar una decisión al respecto para que las mujeres... Ninguna. Es un tema que lo tienen que resolver los mineros. Uh-huh. Yo no voy a meterme en semejante cosa, es muy complejo sacar ese tema. A ver, la mayoría de nosotros, vos no porque sos un pibe, pero la mayoría de los que son de mi edad venimos de ser machistas en proceso de transformación, y ponga mucha garra y mucho empeño en mi transformación, pero a veces que son cosas que tienen que ver con otro tipo de situaciones que hacen al trabajo, al respeto, al reconocimiento, que uno tiene que ser en eso por lo menos cuidadoso cuando se piensa y se opina sobre ese tema. Aníbal, en eso entiendo que todavía, tal vez porque no estás tan en tema, no tengas una opinión formada al respecto, pero lo que sí te aseguro, y te lo digo para que estés al tanto, es que entiendo que vos me digas que hay gente que todavía tiene que llevar adelante un proceso de construcción, y me parece lógico porque hay un cambio cultural ahí en el medio. Pero en tu caso, que tenés una responsabilidad muy grande porque sos el interventor y sos un funcionario público, no me cierra tanto que me digas que vos no te vas a meter porque estás todavía en proceso... ¿Vos crees que yo me quiero comprar un quilombo de esa característica donde no tiene de dónde asirse para dar una discusión sin sentido por ahora, cuando tengo que resolver cómo hacer para producir una mina que tiene que abastecer una turbina de 140 mega y una turbina de 21 mega para poder cumplir con los 55 que necesita Santa Cruz y vender el resto al interconectado nacional? Porque creo que yo me ponga a deconstruirme en esa situación. Pero no dan los tiempos para que yo lo haga. No dan los tiempos. Es cultural, esto lleva un tiempo. Eso. Está bien, pero lo que vos me estás diciendo, por supuesto que es importante, y además lo entiendo porque, te repito, conozco también la situación energética y lo que ha pasado con la mina, y es importante lo que vos estás diciendo. Pero no entiendo por qué una cosa inhabilitaría a la otra, por qué no se podría hacer en paralelo, teniendo en cuenta que me parece que es simplemente un acto de discriminación, esto de que las mujeres no puedan trabajar al interior de la mina. Yo no discrimino a nadie en mi vida, discrimino a nadie, y por de hecho en el nacimiento trabajan muchísimas mujeres y muy orgullosas y como se dice normalmente, con la camiseta bien puesta. Lo otro es un tema que hay que discutirlo y que lo tendrán que discutir los que están entrando a la mina y que los que trabajan todos los días en este tema. Te repito, este tema no es fácil y además es de impacto mundial. Y vos querés que yo en vista contra la modificación de semejante característica, no es fácil. Aníbal Fernández, habla Gisela Busaniche, ¿qué tal? ¿Cómo va? Respecto a lo que vos decías, que tenés una tarea difícil, y lo sabemos, lo que te quería preguntar es, el negocio del carbón está se está retrotrayendo porque está... No es así. Todo el tema de las energías limpias, diríamos. No es así. Bueno, ahora me contás, pero entonces te quería preguntar eso, de cómo está la situación del carbón, cómo está la radiografía de cuando llegás a la mina, y si la mina es rentable, porque yo también soy patagónica, estuve en la mina, hice varios informes, y un tercio, cuando vos sacás el carbón, un tercio es estéril y el otro sirve, y eso era un problema. Entonces, es importante que el pueblo no desaparezca y que tenga una mina. Está tirando un montón de cosas y no la puede contar. A ver. El tercio no es estéril porque hay lugares donde nosotros estamos trabajando en este momento donde tiene más o menos entre el 15 y el 18 de ceniza. Quiere decir que entonces esto hablando de que el 82-83% no es estéril, así que no es el tercio. Sí es cierto, porque como estamos pensando en la generación de energía y fundamentalmente en la usina de 240, la usina de 240Z hasta el 39% de ceniza. Pero se da la particularidad que en determinados lugares que vos lo estás sacando y haciendo los exámenes de 15 a 18% de ceniza, cuando lo extrajiste, la rosadora está sacando franjas de 65 centímetros más o menos,
cuando llegan a la superficie se degrada ese carbón, con lo cual tenés que estar trabajando con el carbón, separando, es lo que se llama enriqueciendo, separando al carbón que no es estéril del estéril, que es el que va al fondo del agua, en definitiva, y tener que hacer un blending entre lo que tenés como carbón recién extraído y carbón enriquecido, para que puedan tener la calidad necesaria para entrar a las usinas. Por eso es importante que cuanto antes se ponga en marcha, ¿no? ¿Vas a intentar eso? Sí, yo reconozco, y lo reconozco enfáticamente, que en mi último ingreso a la mina vi que la mayoría de los lugares sensibles han sido todos cuidados y controlados y atendidos por el personal, aunque esté de paro. Nadie juega contra lo propio como para que le vaya mal el día de mañana, y eso me satisfizo enormemente. Me pareció que era un gesto muy inteligente de responsabilidad en el trabajo y del cuidado. Lo puse en mi Telegram, en mi Instagram, lo puse con mucha buena fe, porque me parecía que eso era rescatar la labor del que realmente tiene conciencia de lo que va a seguir trabajando en ese punto. Y nosotros además tenemos la necesidad de seguir sacando de ese carbón, que es muy buen carbón, para poder nosotros, una vez enriquecido, poder venderlo en lugares donde hoy se sigue utilizando. O sea, en Santo Domingo se sigue utilizando, China, Japón están comprando, y además con sistemas que generan poca polución, y que nosotros seguramente vamos a tener choques contra renovables, pero vos tenés que ver, por ejemplo, la producción del carbón en Colombia, que es muy alta, y es a cielo abierto, a pico y pala, con lo cual nuestra situación es una situación muy importante que hay que reivindicarla, con 62 kilómetros de galerías para llevar adelante esa tarea. Estamos hablando con Aníbal Fernández, flamante interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Aníbal, te cambio de ámbito, te llevo a lo nacional. Necesitan carbón para el asado, avisan. Por supuesto. Mira, te voy a decir algo que no sé cómo lo vas a tomar, pero yo no hago asado sino de vegetales, es lo único que hago, Aníbal. Sí, yo tampoco te aconsejaría que hagas asado con este carbón, porque te va a ir un poco mal. Excelente, excelente. Ahora, te llevo a lo nacional. ¿Cómo Además, tomás? no soy vegetariano, me encanta la carne, y te lo digo solamente para joderte. No, está muy bien, me parece muy bien. Siguiendo con lo del nacional que te quería preguntar, el Fondo Monetario Internacional, ayer sabes lo que pasó, a partir de este comunicado donde sostuvo que la deuda argentina es insostenible. ¿Cómo tomaste esta decisión del fondo? No me sorprende desde el punto de vista del concepto, porque siempre mamé y manejé ese concepto y lo vertí cada vez que tuve oportunidad. Sí me sorprende porque quienes están opinando son los que realmente hacen los números, no son los que toman la decisión. Pero que venga desde ese lugar es muy importante, como tan importante lo que hace el fondo a la hora de tener que decirle a los propios que han participado de la compra de bonos que esto hay que mirarlo con mucha atención, y que hay que ir pensando en ceder una parte de ese tema, porque estamos hablando de tasas inimaginables. Uno puede comprar un papel. China, ¿cuánto tiempo estuvo colocando en bonos de los Estados Unidos, que pagaba 1 o 2% con toda la furia? Y acá hay tipos que tienen papeles que pagaron el 77, 78%. Tenemos que pensar que eso se tenía que dar en algún momento, y me parece altamente auspicioso que un gobierno serio, con un presidente serio como Alberto Fernández, con un ministro serio como Martín Guzmán, que están haciendo las cosas que corresponden y en el orden que corresponden para cumplir con lo que haya que cumplir, pero sin romper nada, se lo aprecie, y del otro lado se responda con este tipo de gestos. Me parece más que importante. No se parece la situación a la del 2002, porque en aquel momento, 2002-2003, porque en aquel momento estábamos en default. Nosotros, espero, ruego que no lleguemos a esa situación. Maquiavelo decía que si uno quería saber dónde estaba el cielo, tenía que saber dónde estaba el infierno para evitarlo. Debemos evitar las posibilidades de poder acercarse a un default, pero sí tienen que saber que hay condiciones en las que ellos tomaron los papeles argentinos con tasas estrafalarias, y que dentro de las posibilidades muy grandes era la de perder. Bueno, siéntense con seriedad a buscar una alternativa que le permita salir a la Argentina del lugar donde nos metieron estas bestias que gobernaron hasta hace un poquito, ¿no? Para cerrar, Aníbal, te quiero chicanear. ¿Imaginaste alguna vez en alguna pesadilla al kirchnerismo festejando un comunicado del FMI? No, ni loco. Es Aníbal Fernández. Es más, Juan Perón
nunca quiso asociarse al Fondo Monetario Internacional. Los acuerdos de Bretton Woods son de 48-49, y el primer socio que hace a la Argentina es la Revolución Fusiladora 56-57 para tomar 700 millones de dólares que terminamos de pagar con el Club de París, con lo cual no forma parte de nuestra visión, pero hoy que somos socios, bueno, hay que fumárselo y laburar como corresponden y que te hagan un gesto de esta característica, bueno, bendito sea la primera vez que tengamos que festejarlo. Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Aníbal, gracias por esta entrevista. Un abrazo grande. Hasta luego.